Purifica, Señor, mi corazón y mis labios, para que anuncie dignamente tu santo evangelio. Estas palabras las pronuncia el presbítero o el diácono antes de anunciar el evangelio. Yo he sentido la necesidad de repetirlas ahora que tengo el hermoso honor y la dulce, pesada carga de anunciar al mayor testigo, al mejor misionero, al más fecundo sembrador del Evangelio, San Pablo. Por eso repito, purifica, Señor, mi corazón y mis labios, para que anuncie dignamente a este gran anunciador del Evangelio. Desde pequeño, mis buenos maestros de la fe me familiarizaron con la figura y misión y con los escritos del apóstol Pablo. Desde niño, para mí, la epístola en la misa era la epístola de San Pablo. Desde niño, el apóstol era el apóstol San Pablo. Nuestro buen padre San Alberto Hurtado nos enseñaba, a quienes éramos sus alumnos en el colegio de San Ignacio, aquí en Santiago de Chile, siempre nos decía: lleven consigo, muchachos, las epístolas de San Pablo, guárdenlas en su velador, en su mesa de noche, aliméntense una y otra vez con ellas. Y era que no. Si él, el padre Alberto Hurtado, era un apasionado de Cristo, de la Iglesia y del amor, especialmente del amor a los pobres. Sin embargo, al cumplirse los 20 siglos del nacimiento de Pablo, sentí la necesidad con toda la Iglesia de reintroducirme, de reencantarme en esta figura notable, a la que con razón se le ha llamado el primero después del único. El único es Cristo, pero después del único, el primero es Pablo. Y en la medida en que he ido reintroduciéndome en el imponente bagaje de su doctrina, de su vida, y en la medida en que ingresé a este set, dispuesto especialmente para este programa, sentí de nuevo mi natural impericia, mi desproporcionada inhabilidad para anunciar dignamente a este anunciador del Evangelio. El set que ustedes contemplan es una celda. No sé si expresa adecuadamente lo que era o lo que son hoy día las cárceles. Aquí hay un lugar muy duro, lleno de cadenas, si hasta para dormir se está en cadenas, los grillos, la paja, apenas una vela con una luz mortecina, un trozo de pergamino que él se consigue con la buena voluntad de un carcelero, una pluma, una tinta. Y uno piensa, ¿cómo? ¿En virtud de qué? Alguien que vivía en tanta tiniebla pudo producir tanta luz. Alguien que vivió tan sumido en la estrechez pudo dilatar los espacios de la caridad, haciendo que abrazara al mundo entero. ¿Cómo? Piensa uno, de esta podredumbre, del hedor típico de una cárcel, puede surgir lo que Pablo llamaba singularmente el buen olor de Cristo, que se esparce por todo el mundo. ¿Cómo de un lugar tan frío puede surgir una tormenta de fuego apasionado, de un amor pentecostal, aunque Pablo no estuvo en el cenáculo de Pentecostés? Es admirable, es un gigante, es un atleta del Espíritu. Y conviene recordar que cuando la Iglesia nos propone a un santo, no solo nos quiere decir con la certeza de la fe que ese hijo suyo ya goza de la eterna beatitud, ya tiene la dicha de contemplar cara a cara el rostro de Cristo. Nos dice también que esa persona vivió heroicamente la fe, la esperanza y el amor. Y luego nos lo propone como un modelo a seguir y como un abogado intercesor en favor de nuestras necesidades.
San Pablo cumple pero cabalmente todos los requisitos de un santo. Vivió heroicamente la fe. Él dijo, yo vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Vivió una invicta esperanza. Suya es la frase, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Ni siquiera la muerte. De todos los obstáculos salimos fácilmente vencedores gracias a aquel que nos amó. Él, al igual que su maestro, amó a la iglesia, amó a los suyos hasta el extremo. Se hizo literalmente, en sus palabras, todo para todos y gustoso se dejó gastar y consumir para el bien de la iglesia, lo que él más amaba, porque la iglesia y Cristo para él eran una sola cosa. Vivió heroicamente, hizo milagros. Conviene recordar en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que en vida Pablo hizo muchos milagros. Hay un pasaje en el que se dice que bastaba aplicar a un enfermo un pañuelo o un lienzo que hubiera estado en contacto con la figura del apóstol para que de inmediato ese enfermo sanara o salieran de él los malos espíritus. San Pablo en vida resucitó a un muerto, en una circunstancia casi anecdótica si no hubiera sido tan dramática. Pablo predicaba y se extendió tal vez demasiado en su homilía. Y su auditorio estaba situado en un lugar que tenía varios pisos. Y un joven, cansado, se dejó vencer por el sueño y mientras Pablo prolongaba su plática, el muchacho se durmió y cayó desde el tercer piso. Naturalmente murió, pero Pablo lo reanimó, le volvió literalmente el alma al cuerpo y todo terminó con gran alegría. Pablo ya tenía esa capacidad de resucitar a un muerto. Pablo puso de pie a una persona que estaba tullida y le dijo, ponte, párate, derecho y camina. Sí, Pablo hacía milagros y conviene saberlo. Pero lo que más tenemos que decir es que cuando la Iglesia propone a un santo para la admiración, lo está proponiendo para la imitación. Y no es justo que nos valgamos de la poderosa intercesión o como abogado defensor que tiene un santo, negándonos, sin embargo, a imitar aquello que en él admiramos. ¿Qué admiramos en Pablo? Ya lo hemos dicho casi todo, pero en este programa nos vamos a detener en una cualidad que para él es muy marcadora. Pablo es, en sus propias palabras, prisionero de Cristo. Pablo fue prisionero por Cristo y lo vivió en forma literal. Estuvo cautivo varios días en Jerusalén, estuvo en una cárcel en Cesarea, estuvo prisionero en Filipos y estuvo 2 veces prisionero en una cárcel romana. ¿Cómo eran las cárceles de entonces? Quien haya visto la película que produjo Mel Gibson, La Pasión de Cristo, tendrá una pálida idea de su estrechez, de su carácter lóbrego, de su frialdad, de su hedor. No parece que la cárcel sea el lugar adecuado para inspirarse, para alentar un fuego misionero con ardor pentecostal. No parece que la cárcel sea el lugar adecuado para respirar libertad en Cristo Jesús. Para Pablo lo fue. Nunca fue tan libre Pablo como cuando estuvo en la prisión, y tal vez sus epístolas más inspiradas e inspiradoras sean las que escribió aquí, desde la celda en su cautividad. Pero Pablo fue también prisionero no solo en el sentido literal, lo fue en un sentido místico, espiritual. Quienes estudiamos con el padre Alberto Hurtado, solíamos repetir con él esta hermosa oración de entrega de San Ignacio de Loyola,
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed de todo según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Eso es la libertad. La libertad es un don creado. La libertad es un don que necesita ser redimido. La libertad es para el amor. Por eso, la mejor utilización de la libertad es entregársela al Creador, al Redentor, al amor. Cuando la libertad se subyuga en un santo desposorio con el amor, cuando la libertad se le entrega por completo a Dios, entonces uno vive un místico vasallaje, una santa esclavitud de amor. Entonces uno es realmente libre, como libre es Dios, como libre es el amor. Así vivió Pablo, en esa mística libertad, y por eso el gran prisionero de Cristo es el gran adalid de la libertad en Cristo Jesús. Vamos a repasar algunos episodios de la vida de Pablo que nos muestra en qué sentido y hasta qué punto Pablo, el prisionero de Cristo, fue el gran adalid de la libertad. La libertad primero con que reconoció haber equivocado su vida cuando como fariseo perseguía implacablemente a la iglesia de Jesús el Nazareno. No todos reaccionan con tanta libertad y humilde sinceridad ante la brutal evidencia de que habían conducido su vida entera por un rumbo equivocado. Pero cuando Pablo tiene su experiencia de Damasco y Jesús se le deja ver y se le deja oír y le pregunta, ¿por qué me persigues y qué es duro para ti dar coces contra el aguijón? Pablo tiene la santa libertad de reconocer que su vida ha llegado a un punto de inflexión y que de aquí en más tendrá que hacer exactamente lo contrario de lo que había hecho. Aquello de lo que él había renegado y cruelmente perseguido, a ello se dedicaría de aquí en más con todo su ser. No cualquiera es capaz de vivir esa libertad interior. Baste pensar en la triste historia del joven rico, al que Jesús en persona le formula una invitación a darle a su vida un nuevo rumbo, una plusvalía, pero él renunció porque su corazón estaba apegado a la riqueza. El corazón de Pablo era libre, y fue tan libre que una vez que se repuso de este brutal encuentro con el Señor, brutal por lo que le significó renunciar a todos sus valores anteriores, comenzó a predicar. Y predicaba Pablo en las sinagogas, y les predicaba a personas que como él eran fariseos, escribas, doctores de la ley. Pero cuando llegaba el momento de anunciar a Cristo, Pablo no vacilaba, no silenciaba el Evangelio, sabiendo que le iba a suceder lo que invariablemente le sucedió. Mientras Pablo argumentaba como un rabino a partir de las Sagradas Escrituras, citando a Moisés, a David, a los salmos, a los profetas, todo estaba bien, se le escuchaba, se le aplaudía, se le elogiaba por su conocimiento profundo de las Escrituras y por su lógica y dialéctica rabínica, aprendida en la escuela de Rabán Gamaliel. Pero en cuanto les anunciaba a Cristo, inmediatamente se producía el quiebre, la separación de los espíritus, el escándalo. Lo mismo le sucedería a Pablo en sus primeras experiencias con el mundo griego, con el mundo heleno. Cada vez que Pablo se encontraba, por ejemplo, con judíos que querían vivir su cristianismo en una cultura helénica y anunciaba a Cristo, especialmente cuando lo hizo en la ciudad de Atenas, en el Areópago, de inmediato venía la conmoción, la burla, el sarcasmo. Pero
tú no eres, tú eres un charlatán, tú eres un sembrador de palabras, eres un pájaro que picotea, eres un charlatán, a ver si otro día te volveremos a escuchar. ¿Cuántas veces vivió Pablo esa experiencia terrible de que llegada la hora de anunciar a Cristo y satisfecho el deber de anunciar íntegramente a Cristo, se producía la separación de los espíritus y la hostilidad contra su persona? Por eso, ¿cuántas veces fue prisionero de Cristo por haber sido fiel a su misión de anunciar el Evangelio de Cristo? Sigamos con el tema de la libertad que tenía este prisionero de Cristo. Pablo amaba profundamente a sus amigos, a sus colaboradores, particularmente a Bernabé y a Juan Marcos, que sería después el evangelista San Marcos. Sin embargo, cada vez que Pablo avisoraba que la misión exigía una cosa y Bernabé y Juan Marcos querían otra cosa, Pablo tenía la libertad de decir, si es así, hasta aquí nomás llegamos. Separemos agua, separemos territorios, tú, Bernabé, tú, Marcos, sigue por allá, yo tengo que ir a donde el Espíritu Santo me llama a ir. Tenía esa libertad de hacer doler al amigo, de parecer duro o ingrato frente a un colaborador tan inestimable como realmente lo fue Bernabé. Pero en él primaba la libertad de hacer todo y solo lo que Cristo le mandaba hacer. Esa misma libertad la mostró San Pablo en una relación que para él tiene que haber sido muy difícil. Su profundo respeto a la autoridad de los apóstoles Santiago y Pedro, llamados por él mismo las columnas de la Iglesia. Él siempre respetó, siempre honró la autoridad apostólica. Pero una vez que, estando en Antioquía, él vio que los enviados del apóstol Santiago se dirigían a Pedro y le hacían ver el enojo con que miraban el hecho de que Pedro estuviera comiendo en casa de los gentiles, lo que estaba prohibido por la ley mosaica, y cuando vio que Pedro tomaba un doble estándar y se retraía de esto porque lo estaban espiando desde Jerusalén, los enviados de Santiago, ¿qué hizo Pablo? Con santa libertad fue donde Pedro, lo encaró resueltamente y le dijo, tú no puedes hacer eso, tú estás simulando, tú estás provocando escándalo. Con tu manera de actuar, tú estás dando a entender que hay dos iglesias, que hay dos evangelios, uno de Moisés y de la sinagoga y el otro el de Jesucristo. Esa libertad tenía San Pablo, lo cual nos permite acuñar un término que tal vez nos parecerá novedoso. Lo que me importa es que sea verdadero. En una cultura como la actual, donde tanto se reclama la autonomía, es decir, yo soy mi propia ley, yo soy mi única ley, yo no reconozco otra autoridad normativa de mi conducta que lo que yo, según mi arbitrio, diga que es bueno o que es malo. En una cultura marcada por la autonomía, San Pablo, el prisionero de Cristo, más actual que nunca, más inmerso en nuestra cultura que nunca, más respuesta de Cristo a una cultura enloquecida por un falso concepto de libertad, San Pablo nos propone este novedoso concepto de la cristonomía. ¿Qué significa la cristonomía? Que mi única ley es Jesucristo, que mi único patrón de conducta es la ley de Cristo, que mi único faro y mi único alimentador de mi libertad es la vida y la voluntad de Jesucristo. La cristonomía. Hablando de la prisión, en una prisión uno no escoge nada, uno no escoge la hora, la agenda, los días, el calendario, la comida, la compañía. Eso significa hoy y en todos los tiempos ser prisionero. ¿Y en qué sentido Pablo es prisionero de Cristo?
en que con santa libertad Pablo escoge no tener otra compañía que la de su Señor Jesucristo, crucificado y resucitado. No tiene otra comida que la voluntad de Cristo. No tiene otra agenda que la que Cristo le propone. No tiene otro calendario que los días que Cristo le va proponiendo paso a paso, ventana a ventana, puerta a puerta. Cristo para Pablo es todo, y por eso el prisionero de Cristo es el gran adalid de la libertad de Cristo. Veamos en los minutos finales de esta primera entrega paulina algunos acápites de esa libertad que la Iglesia le debe en su plena revelación al genio de San Pablo. De acuerdo a la enseñanza del apóstol, nosotros somos libres frente al temor de los esclavos. Ya no somos esclavos, somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Y en nosotros vive el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y en nosotros habita el espíritu que nos hace clamar filialmente, Abba, Padre querido. Qué santa libertad nos revela y nos hace vivir el apóstol. El apóstol además nos ha invitado a liberarnos del yugo del pecado. Pablo pecó, Pablo sintió fuerte la tentación, Pablo llegó a gemir, veo el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero. Llegó a decir, desdichado de mí, ¿por qué siento una fuerza que me empuja hacia abajo, hacia lo que yo no quiero hacer? Se quejó Pablo ante el Señor, líbrame de este aguijón. Y sin embargo la respuesta del Señor fue, no te libraré de eso, porque mi gracia es más fuerte que tu debilidad, y mi potencia se hace perfecta en tu debilidad. Y por eso clama Pablo, liberándonos del yugo del pecado, gracias sean dadas a Dios, que por su gracia nos liberó del yugo del pecado y del temor de la muerte. Pablo respeta la muerte, claro que es un misterio doloroso, pero Pablo dice, yo deseo morir para estar con Cristo. Yo sé que el Señor me tiene reservada una corona, Él es el justo juez, yo ansío su venida y todo lo demás yo lo tengo por basura. Finalmente tenemos que decir que Pablo nos ha liberado de una libertad liberticida. Él severamente advierte en su carta a los Gálatas, Cristo nos ha libertado, manténganse firmes para no dejarse dominar por yugos esclavizantes. Pero atención, que nadie tome de la libertad un pretexto para la carne. La libertad es para el servicio, la libertad es para el amor. Qué fuerte admonición profética de Pablo frente a una cultura como la contemporánea, que ha hecho de la libertad el gran argumento para justificar el crimen más abominable contra la vida humana inocente e indefensa. Se mata hoy día en el nombre sagrado de la libertad. Pablo jamás cohonestaría ese uso sacrílego de algo tan santo como la libertad. Hacia el final de cada una de nuestras meditaciones quisiera proponerles una frase paulina que quede como el resumen, la decantación de todo lo reflexionado en el capítulo y que significa al mismo tiempo tarea para la casa, comida para la casa. Hoy es evidente cuál será esa frase. Soy embajador de Cristo entre cadenas. Está en el capítulo 6 de la Epístola a los Efesios. Un embajador de Cristo no silencia su mensaje. Un embajador de Cristo no arguye como pretexto para quedarse callado, es que estoy entre cadenas. Las cadenas no pueden silenciar el Evangelio. El mensaje se debe entregar fiel e íntegramente.
Y Pablo reza desde la prisión, el gran libertador. Pablo reza desde la prisión: oren por mí para que el Señor abra mi boca y mi boca proclame con santa audacia, con invicta esperanza, este evangelio del cual yo soy embajador entre cadenas. El prisionero de Cristo es el gran anunciador de Cristo, nuestro libertador. Dios les bendiga.